Bien, señores, tal como les anunciamos, damos la formal bienvenida a nuestro programa, a una figura destacada que nos honra hoy con su presencia, comenzando, como dijimos, este nuevo año. ¿Qué más que tener entre nosotros a un cardiólogo de fuste como es nuestro querido doctor Iván González? Bienvenido, querido hermano. Gracias, hermano, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, digo, gracias. Mira, qué bueno tenerte un día como hoy, que estamos comenzando el año. Yo comentaba al principio que casualmente al pasar ya la festividad de Navidad, había gente que quizá había cometido exceso, pero también mucha gente que se propone nuevas metas de cuidado de salud, de verdad, de ejercicio, de nueva vida en lo que tiene que ver con su nuevo año. ¿Cuáles serían, a grosso modo, ahorita entraremos en materia, pero recomendaciones prácticas que haría un cardiólogo en general a toda la población? Bueno, gracias de nuevo por la invitación, doctor González. Realmente la Sociedad Americana del Corazón, American Heart Association se llama en inglés, ellos tienen lo que se llama los simples 8. Son 8 medidas, 8 situaciones, 8 factores que tienen que ver directamente con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en el futuro del individuo. Esos factores son conocidos. Son el tabaco, el ejercicio o sedentarismo en caso de no ejercicio, el colesterol, la diabetes, o sea, la hiperglicemia, la dieta, qué comer, la obesidad, el índice de masa corporal, la hipertensión arterial. Esos factores, el colesterol, no sé si lo mencioné. Sí. Esos factores, evidentemente, que en esta época navideña, muchos de ellos se exacerban. Exacto. Hay un consumo desbocado, exagerado, desmesurado de mucho de eso. Casi siempre que nos encontramos con alguna persona en diciembre, nos dice, bueno, vengo de una actividad y dentro de poco tiempo voy para otra. Sí. Porque realmente, ¿es así? Sí, realmente hay un consumo de bebidas, de alimentos, y no necesariamente alimentos saludables. Muchas veces son alimentos que no son saludables. Entonces, es un mes complicado. Además, en diciembre, tradicionalmente hay más emociones. Emociones no necesariamente positivas, sino que también hay emociones negativas. Mucha nostalgia. Hay fechas de recordatorio, de aniversario, de situaciones pasadas. Entonces, realmente la Navidad tiene su pro y su contra en cuanto a la salud del individuo. ¿Qué tenemos de positivo en Navidad? Bueno, hay unión familiar, hay un acercamiento en la familia, hay un compañerismo, hay una camaradería. Eso son cosas positivas porque el aislamiento es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Es decir, el aislamiento y la no socialización es un problema de salud cardiovascular y de salud en sentido general. Es decir, que celebremos la Navidad, pero tengamos prudencia. Y sobre todo, al terminar esta, pues propongámonos hacer un programa de estilo de vida, de salud, a través del estilo de vida adecuado en cuanto a ejercicio, dieta, sueño, porque el sueño es algo muy importante para la salud cardiovascular. Bueno. Y también, evidentemente, la salud mental. Y de eso quisiera comentarte algo cuando tú lo consideres prudente, porque antes de yo venir a la entrevista, vi que tu compañero que te acompaña en tu programa estaba hablando de salud mental y de los riesgos que eso repercute para la salud. Y claro. Entonces, justamente la Sociedad Europea de Cardiología, este año pasado, emitió un documento que todavía no es una guía, pero es un documento
en cual se habla de la salud mental y la salud cardiovascular. Y se insiste en tener una visión no tan solo biologista, es decir, de la enfermedad cardíaca en cuanto a válvulas, en cuanto a coronaria, en cuanto a músculo cardíaco, sino una visión holística. Holística en el sentido de que el ser humano no solamente es un cuerpo. El ser humano tiene sentimientos, tiene emociones, que todo el mundo, de una manera u otra, podemos tener. Y tenemos. Y hay una cantidad enorme de personas con depresión, con ansiedad, y no solamente producida por el tráfico que ustedes comentaban, lo cual sí es cierto. Y de hecho, el tráfico es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca coronaria, comprobado con estudios. Es decir, hay más infarto cuando hay esas situaciones. Hay más situaciones cardíacas, hay más hipertensión. Entonces, realmente la salud mental y la salud cardiovascular están muy de la mano. Y tenemos que tener todos los recursos necesarios posibles para garantizar la salud mental de la población dominicana. Yo quería preguntarte, hemos visto, y ya desde el punto de vista quizás un poquito más médico, hemos visto informaciones en las últimas revistas médicas de que ha habido cambios en las guías médicas para el tema de la hipertensión, tanto en la escuela europea como en la escuela americana, si mal no me equivoco. Hay algunos cambios importantes en cuanto a la forma de ver o tratar esta enfermedad crónica que lamentablemente abarca más de la tercera parte de nuestra población adulta. Cierto, es cierto. Aquí tenemos el último estudio que se hizo en el país en cuanto a factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, entre ellos la hipertensión, pues habla de que un 35% aproximadamente de la población tiene hipertensión. Obviamente, eso es la población general, porque hay un porcentaje de la población después de los 50, 60 años en que esa prevalencia de hipertensión puede subir un 60-70%. Sí, exacto, claro. Es decir, mientras más edad vamos teniendo, más hipertensión hay. De hecho, hay una consigna en medicina que dice que cuando llegamos a los 55 años con la presión normal, a partir de ahí tenemos un 90%, el ser humano en sentido general, de cualquier país, un 90% de probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Llegamos a los 55 años y ahí tenemos más posibilidad. Las arterias se van poniendo más rígidas, hay menor cantidad de fibras elásticas dentro de la arteria, hay más colágeno, hay más sustancias que son proinflamatorias, entonces, bueno, hay más rigidez y por lo tanto el corazón tiene que trabajar más. Entonces, sí, realmente hace 15 años se hizo un estudio en Estados Unidos que se llama en inglés SPRINT, estudio SPRINT. Es un estudio que revolucionó la indicación de antihipertensivos y de diagnóstico de hipertensión en Estados Unidos y quizás en el mundo, aunque no todo el mundo estuvo de acuerdo en ese momento. Es decir, antes habíamos oído hablar de que una presión normal era una presión de 120-80. Exacto, sí. Ese estudio demostró que no es tanto así, que una presión no es una presión óptima. Una presión óptima es un poco menos de 120-80. Ok. ¿Qué pasa? En Europa decían que no, que eso no era posible, que la presión arterial era de menos de 140-90. Bueno, el año pasado estuvimos en el Congreso Europeo de Cardiología y en Europa, a partir del año pasado, que nuevas guías tuvimos en el mundo de los europeos, pues ahí la presión arterial óptima era menos de 120-70. O sea, los europeos también... Pero un cambio importante. Sí, importante. Pero ¿qué pasa? Se ha determinado que mientras esa presión existe así, pues hay menos infartos, menos derrame, accidentes vasculares cerebrales, decimos derrame, y menos alteraciones cardíacas en sentido general. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, ustedes que hablaban ahorita de la importante atención primaria de salud, en la que muchos médicos no especialistas van a tratar muchas situaciones. Así es. Porque las personas envejecientes no podemos llevarnos de esa guía, porque muchas veces
si le damos un medicamento para la presión a una persona envejeciente, puede ser que la reacción de ese medicamento sea exagerada y por lo tanto haya una hipotensión que puede predisponer a que haya un infarto o que haya un derrame, un accidente vascular cerebral. Porque la presión muy baja es un problema para llenar la coronaria y que la coronaria lleve sangre y oxígeno al músculo cardíaco, igualmente al cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esas guías sean aplicadas por personas que no tengan el concepto claro, porque realmente los factores secundarios de los medicamentos es una realidad y hay que tener mucho cuidado con eso, como tú ahorita muy bien hablabas en el programa previo, en el segmento previo que tú hablabas de la farmacovigilancia y de una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado cuando se prescribe un medicamento a un paciente. Así es, así es. Sí. Ya que tú mencionas el punto de la presión y de paso la hipotensión, en el día a día y sobre todo en estos tiempos, como mencionaba, pues estamos viendo mucho más eventos cardiovasculares. Sigue la tendencia a ver gente joven desfallecer y caer muerto en cualquier sitio, en cualquier momento. Gente con apenas 40, 50 y pico de años, ¿verdad? Inclusive a veces gente sin historia de temas de salud cardiovasculares. La última vez que nos vimos y hablamos sobre ese punto, hablamos precisamente de todos estos factores que están afectando la vida hoy. Pero en estos congresos que ustedes se reúnen, los cardiólogos, ¿se ha hablado algo, digamos, preciso, conciso, sobre estas muertes súbitas de gente joven en estos últimos tiempos? Sí, bueno, realmente nosotros tenemos, las estadísticas de nosotros son no consistentes. No tenemos las estadísticas que deberíamos tener posiblemente. Tenemos estudios, tenemos autoridades que realmente están trabajando, pero en salud, realmente un ministro de salud tenemos que es cardiólogo. Es cardiólogo, así es. Un brillante cardiólogo, sí, y que está haciendo un excelente trabajo. Así es, doctor. No se habló de una muerte por dengue, por ejemplo, el año pasado. Sí, fantástico, sí, algo revolucionario. Claro. Bien, y yo considero que también va a seguir haciendo cosas muy importantes en el área cardiológica, sin lugar a dudas, que su periodo va a tener muchos logros en ese sentido. Bien, entonces, con relación a lo que tú me decías, en Estados Unidos se determinó que la prevalencia de muerte y días perdidos por enfermedad cardiovascular ha aumentado importantemente en los últimos 10, 15 años. Y lo que se ha dicho que ha hecho que aumentara son 3 factores. Es la obesidad, es la diabetes y es el sedentarismo. Claro, también la hipertensión arterial ha aumentado. El cigarrillo, el tabaco ha disminuido o se mantiene estable, no ha aumentado. El control de colesterol posiblemente se mantiene estable. Y se determinó que esos 3 factores de obesidad, que en Estados Unidos es alarmante, pero que casi epidémico, se refleja en nosotros. O sea, nosotros también tenemos aquí unos niveles importantes de sobrepeso y obesidad. Sí. Y entonces, como tú mencionabas, la gente joven, aparte de esos factores que estamos hablando, también la gente joven tiene otras situaciones novedosas que antes posiblemente no existían. Aquí se consume mucha cocaína, lamentablemente. Wow. Aquí se consume mucha anfetamina. Aquí se consume mucha juca todavía.
O sea que hay situaciones, el alcohol, ni se diga, la juventud en este país consume mucho alcohol. Y muchas veces mezclan esos factores, esas sustancias, lo cual hace que sea más complicada la cosa. Hay un nivel de estrés, hay una competitividad, hay menos sueño, el joven está durmiendo menos, o porque está teniendo otras actividades que no sean propias de un ambiente casero, o por cualquier motivo. Sin embargo, el sueño es determinante para la salud cardiovascular. Y mucho más de lo que la gente piensa y mucho más de lo que nosotros tradicionalmente asumimos como riesgo. Pero el sueño, muchas veces hablamos de lo que se llama sueño reparador. Bueno, sí, el sistema linfático, que es un sistema que tenemos en el cerebro, que no es linfático, sino que linfático, viene siendo, yo diría que el alcalde del cerebro, porque es durante el sueño el que se encarga de limpiar el cerebro. Y si no estamos durmiendo adecuadamente, pues ese sistema no va a funcionar bien. Por lo tanto, realmente la juventud carece de los cuidados que debe tener para evitar las enfermedades cardiovasculares, en muchos casos. Mira, vamos a pedirle un permisito al doctor González y a ustedes, queridos televidentes, para cumplir con un breve compromiso. Y retornamos en breve con un caso del que fui testigo en estos días, que no es precisamente lo más común, pero es bueno saber qué hacer en ese momento. Nos vamos a la pausa y retornamos con ustedes en unos segundos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Bien, señores, en días pasados vimos un caso nos fue referido un caso de un paciente que, contrario a lo que más común uno escucha o ve, que son personas que hacen su vida a la presión arterial. Cónchole, se me disparó la presión porque tuve estrés, porque no dormí bien, porque se me olvidó tomar la medicina para la presión, etcétera, etcétera. Pero con menos frecuencia, aunque sucede bastante, pero uno lo ve menos, fue un caso de una hipotensión bastante severa, un paciente que su sistólica fue por debajo de 90 y la diastólica fue un poco por debajo de 50. Y el paciente estaba con debilidad extrema, con mareo, etc. Que en una casa de familia, si se presenta ese cuadro, doctor, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, es cuadro que se ve con cierta frecuencia. Y en las innovaciones que está habiendo en el mundo con relación a la hipertensión arterial, Johns Hopkins, un hospital que tenemos en Estados Unidos, la Universidad de Johns Hopkins. Sí, claro. Hay un departamento de hipertensión que lidera un argentino, por cierto, que ya hace un tiempo que está allá, un par de décadas, que a través de la inteligencia artificial está desarrollando un sistema en que el paciente puede, vamos a decir, chatear con el departamento médico y comunicarse a través de WhatsApp de qué está sintiendo por el medicamento, todo lo que le preguntaría en una consulta un paciente a un médico, a través de ese sistema que lo maneja ese departamento con inteligencia artificial. Pues así, todas esas dudas que existen de efectos secundarios,
o en este caso de, como tú dices, de hipotensión, etcétera, pues se puede manejar por ahí. Sin embargo, aquí no tenemos eso todavía. Entonces, realmente la hipotensión arterial muchas veces se puede ver a una sobremedicación, muchas veces se puede ver a situaciones intrínsecas de la persona que tiene enfermedades que suelen producirla, tanto desde el punto de vista endocrinológico como desde el punto de vista reumatológico e inmunológico. Exacto. Entonces, y la interacción medicamentosa que se produce en muchos de esos pacientes. Existe también lo que se llama la hipotensión postural, que es aquella hipotensión que el individuo se ve mucho más envejeciente, personas de más de 60 años. El individuo está acostado y se sienta y ese cambio de posición hace que la presión baje. La presión disminuya el individuo está sentado drásticamente. Y se pare. Entonces es una causa muchas veces de caídas, de síncope, que es muy problemático porque en los envejecientes una caída significa una fractura de cadera con la consecuencia de una cirugía y de todos los riesgos que eso amerita. Bueno, el asunto es que, ¿qué hacer con la hipotensión en una casa cuando tengamos un familiar, una persona que estemos cuidando, o esa persona que esté sola y que se tenga que cuidar ella misma? Sí. Bueno, lo más apropiado es acostarse con las piernas elevadas, 30, 40, 45 grados, media hora, que eso hace que el retorno venoso haga que la presión pueda aumentar. Oh, okay. Otra medida que podemos tomar es pues ingerir algo con un poco de sal, sea un poquito de agua con un poquito de sal o algo salado, es decir, si la persona está en condiciones de ingerir, ¿no? Sí, claro. Que es lo más probable que sí. Es decir, no es de escatimar llamadas al médico de cabecera de esa persona, porque no se sabe si esa hipotensión ¿qué es lo que hay detrás de eso? Se debió a una situación banal o si es un caso que está produciéndose, comenzando, que puede revertir cierta gravedad posteriormente. Así es. Entonces, realmente mantener un contacto con su médico de cabecera, que eso es muy importante. Es decir, se ve también una hipotensión de la cual no se habla mucho, que es la hipotensión postprandial. Es decir, aquel individuo, sobre todo personas también, adulto mayor, que hace una comida generalmente rica en carbohidratos. Y no es que se llena demasiado, pero come bastante. Y 1 hora después, 2 horas después, tiene un cuadro de hipotensión arterial. Es la hipotensión postprandial. No se ve con tanta frecuencia, pero se ve. Y hay que tomarla en cuenta en personas, sobre todo envejecientes o adultos mayores. Es decir, que la hipotensión es una situación delicada porque puede generar caídas, puede generar situaciones que no son a veces fáciles de resolver. Por eso es que en hipertensión arterial es tan importante la individualización. O sea, cada persona en hipertensión arterial debe ser manejado en su mundo. Okay. No es una enfermedad que se puede tratar genéricamente. Todo lo mismo para todo el mundo. Es cada caso es aparte, es particular. Es particular y por eso se habla mucho de eso, de la individualización del tratamiento de la hipertensión arterial, que hay que tomarlo muy en cuenta. Eso es muy importante. Doctor, le voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos la costumbre siempre de soltar un pequeño buscapié, ¿verdad? Una pregunta capicúa. Pero mencionó hace un rato el tema de la inteligencia artificial. Hay opiniones encontradas con la inteligencia artificial. Sabemos que posiblemente uno de los ámbitos donde tiene mayor incidencia la inteligencia artificial es en el sector salud. Cada día vemos más equipos, más tecnología, ¿verdad?, mediada por la inteligencia artificial. Pero la pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo se va a sobrellevar desde el punto de vista médico y del manejo del paciente el tema de la inteligencia artificial? ¿Ayudará o desplazará al médico tratante?
o podría ser una navaja de doble filo? Bueno, una pregunta muy interesante, muy actualizada, pero yo debo decirte algo antes. En lo que viene eso, el médico tiene y debe de tratar al paciente con todo el humanismo posible, con su inteligencia natural, ver sus problemas, ver su entorno, ver qué pasa, no solamente sentado ahí, sino cómo es su vida. Es decir, tenemos que desarrollar la inteligencia natural, ejercitarla, la compasión, la empatía. Eso todavía nos falta por hacer mucho de eso. Así es. Pero sí, la inteligencia artificial es irreversible. Eso no hay quien la pare. Eso realmente ya hay mucha tecnología con inteligencia artificial que se está usando en medicina. De hecho, con un simple electrocardiograma, a través de inteligencia artificial, ya es posible ver situaciones que podemos ver a través del ecocardiograma. En una simple radiografía podemos ver una serie de proyecciones en la salud de esa persona que de ninguna manera, podíamos pensar eso hace 15 años. Entonces, la inteligencia artificial en todas las áreas de la medicina llegó para quedarse, para desarrollarse, y pienso que va a ser mucho más bien que mal. De hecho, no creo que haga mal, pero sí, posiblemente, el teórico mal o el posible mal que pueda producirse pueda ser un poco más de la deshumanización del ser humano, que de hecho ya podemos decir que existe, porque muchos pacientes, muchas veces atendidos por posiblemente médicos, posiblemente muy jóvenes, todavía en una fase de crecimiento personal, pues prácticamente ni siquiera le ven la cara al paciente. Sino que están con el monitor de la computadora y muchas veces el paciente se siente desorientado por eso. Entonces, sin dejar de constar la gran preparación que están teniendo nuestros médicos jóvenes formados en el país, en todas las especialidades. O sea, eso no podemos soslayarlo y tenemos que admitirlo que es así. Pero sí falta un aspecto que probablemente nuestros médicos románticos de la antigüedad o de anteriores y quizás algunos de ahora pues tienen para ejercer la medicina, que es la atención al paciente integral en todos los sentidos, que eso es muy importante. Eso no hay que lo sustituya, ninguna inteligencia artificial. Ojalá que nunca se pierda. Otra cosa, doctor, está también muy de moda, casualmente, y ahora que hablamos de inteligencia artificial también, el uso de estos dispositivos, mucha gente con unos relojes que tienen supuestamente controles o indicadores de salud, miden algunos de los signos vitales, Apple Watch, etcétera, etcétera. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué le parece? ¿Es confiable, conveniente o peligroso? La tecnología en medicina llegó para quedarse y desarrollarse. De hecho, ese reloj al cual tú te refieres, puedo decir una marca, Apple Watch. Exacto, digamos que es la más popular, pero hay diferentes marcas. Bueno, se han hecho grandes estudios y justamente a través de ese reloj, una persona puede detectar si está padeciendo una arritmia importante, por ejemplo, una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es la más común en personas de más de 65 años, muy frecuente, y de más de 80 años hasta un 10% la tiene. Entonces, a través de ese reloj la persona puede detectar, puede darse cuenta de que está teniendo esa arritmia o algún otro tipo de arritmia. De hecho, ya no solamente hay reloj, hay también anillos. Hay anillos que pueden detectar la hipertensión arterial. La tecnología todavía en proceso, pero ya lo hay. Y así por el estilo. O sea, eso, ahí tenemos los celulares, donde a través de un celular podemos hacer un electrocardiograma. Es decir, de hecho hay un cuento de un gran profesor de Estados Unidos, español, pero 40 años en Estados Unidos, que iba para España. Y todos los jueves va a una actividad médica en España. Valentín Fuster se llama. Y en uno de sus viajes, famoso. En uno de sus viajes, pues hubo una persona que cayó en el avión. Cuando pasa eso, pues el avión tiene que divertirse, tiene que ir a un lugar cercano para sea
si estaba sobre la tierra, ¿no? Y él le hizo un electrocardiograma con su celular y dijo, capitán, puede seguir. Él llega ya. Fantástico, Sí. fantástico. Entonces, Es verdad, doctor, que Sí. nada más nos quedan unos segunditos, pero es verdad que la cardiología va a ayudar a que veamos en corto tiempo, en 15, 20, 25 años, mucha gente con más de 100 años de vida. Positivo. En el 1900, la expectativa de vida en Estados Unidos era 45 años. Ahora es 80, ¿verdad? O quizá un poquito más. Sí, de un siglo para acá, casi ¿qué te digo? Un 100% más de años de vida. Y no tenemos que llegar a ser de las zonas azules del mundo, que son varias zonas donde la gente vive muchos años. Hay 5 o 6 países que la tienen, las zonas azules. Sí. Esos países, pues a través de la dieta, a través del estilo de vida, la persona vive muchos años. Pero ¿qué pasa? Un factor importantísimo que tienen esas personas en esos países es la socialización, es el no aislamiento. Bueno. Y entonces, a través de esos factores, pues la persona, y con los avances médicos que estamos teniendo, pues obviamente que puede vivir muchos años. Gran mensaje. Doctor, queda comprometido porque tenemos que tenerlo aquí, ¿verdad? Periódicamente para que podamos darle seguimiento a lo que está pasando, no solamente en nuestro mundo, ¿verdad? De nuestro país, sino en el mundo entero con la cardiología. Gracias por su visita, doctor González. Y a ustedes, queridos amigos, gracias como siempre por estar ahí con nosotros. La promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevarle toda la información necesaria para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.